Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Antes que nada, bueno, creo que se enteraron todas de que tienen que ir a buscar los materiales el jueves 3, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. La escuela está cerrada. Supongo que las va a atender Mario o Paula, el director o la vice, y ya tienen preparados los materiales y cuando ustedes le dicen que los van a buscar, ellos se los entregan. Con el tema que me preguntaron varias, como la escuela está cerrada, no hay que abonar nada ahora. Y eso aparte lo arreglan con Elsa, que es la señora de cooperadora. Eso lo harán cuando se pueda, cuando la escuela esté abierta y cuando podamos ir. Y bueno, ahí arreglarán el tema de los materiales con ella. Pero el jueves 3 de septiembre ustedes van a buscarlo. Recuerden que es en ese horario, que la escuela está cerrada y van especialmente para entregarles los materiales. Con los materiales que les van a entregar, con eso pueden empezar a hacer el muestrario. Tienen todo, deberían tener todo para empezar a hacer el muestrario. Inclusive les tendría que sobrar, creo que hay cantidad de más. Igual de eso después me voy a comunicar con alguna de ustedes para que me digan bien, porque yo hice una lista de los materiales a ver si están todos. Como todo esto arrancó, se cerró la escuela a principio de año, no sé si están todos los materiales, yo supongo que sí. Así que bueno, eso no se preocupen, yo después me encargo con alguna de verificar que estén todos. Así que bueno, esa es una buena noticia. Así que por lo pronto me alegra porque van a tener para trabajar bastante. Y el tema es que van a necesitar tener una balancita para poder pesarlos. Las que no tengan balanza me dicen y yo voy a buscar la manera de pesarlos y mostrarles en tapitas o en recipientes cuánto en volumen, digamos, en tapitas les voy a mostrar. Cualquier cosa, si no poseen balanza todas, que creo que hay algunas que no tienen, me lo dicen y yo les voy a hacer la traducción de peso a tapitas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Me anoté muchas cosas que decirles. Bueno, arranquemos. Lo primero, para recordarles lo que es un horno. Un horno es un aparato que genera, el calor que genera no lo disipa, no lo pierde, lo guarda. Y también tiene que ser aislante, ¿tá? Y eso tiene que ver con los materiales con los cuales uno construya las paredes del horno, ¿no? Construya su propio horno. Y en los hornos a combustión les había dicho que en los tamaños de medianos a pequeños conviene que sea de formato circular, porque se trabaja con el principio del aire caliente en circulación, ¿sí? Bueno, lo que pensé para hoy es hablarles un poco más de los hornos eléctricos, aclararles un par de cosas, y también pensé que era bueno que, porque yo había dicho en algún momento vamos a hablar de la fibra cerámica. Me parece bueno ahora como para que ustedes tengan esa información, porque quizás están en vías de comprarse un horno y me parece más importante tener esta información ahora y no dentro de un tiempo. Así que vamos a hablar de los hornos eléctricos y de la fibra cerámica la primera parte de la clase. Después vamos a seguir. Bueno, los hornos eléctricos no trabajan con este principio de circulación del aire caliente. Trabajan con el principio de resistencia. ¿Qué significa esto? Que la electricidad que entra, la energía eléctrica que entra, es conducida hacia lo que es un conductor, lo que nosotros conocemos como resistencia. Esta resistencia, que es de un alambre especial, no es un alambre común, es un alambre que se llama Cantal, que es una aleación de cromo y níquel. Esta resistencia, al ser calentada por la electricidad y al no dejar que esa energía eléctrica siga su camino, se calienta, ¿tá? Y esa energía eléctrica
se transforma en energía calórica. Eso es el principio como trabaja un horno eléctrico. Una cosa muy importante, siempre que se compren un horno, que vayan a hacer la instalación, les voy a dar estos puntos que tienen que tener en cuenta. El horno tiene que tener una línea aparte de la casa, por más que sea monofásico. Es decir, la electricidad entra a la casa a través del pilar en la calle, en la vereda, y entra. Antes de que entre a la casa misma, de ahí hay que sacar otra línea para el horno. Y uno la lleva con un cable, con esos cables violetas gordos. Cuando ustedes compran un horno nuevo, viene con todas las especificaciones. Si compran un horno viejo, usado, o no tan viejo, pero usado, ocúpense de conseguir un electricista o alguien que sepa bien para hacer esa parte, porque están trabajando con la electricidad, ni bien sale de la columna hacia la casa, y tienen que hacer una línea aparte. Es importante que en la instalación del horno eléctrico tengan una llave térmica y un disyuntor. Los dos aparatos estos para la línea del horno, más allá de lo que tengan dentro de la casa, que sea la línea de la casa. El disyuntor y la térmica son aparatos que se complementan en la función. El disyuntor lo que hace, se los explico muy brevemente, es medir la diferencia de la electricidad que entra y de la electricidad que sale, por más mínima que sea, Entonces, cuando hay una diferencia que entra más, pero sale menos hacia la línea, hacia el horno, el disyuntor salta, ¿sí? Y la llave térmica lo que hace, detecta cuando hay un cortocircuito en algún lado, ya sea en el horno o en algún lado de la línea, y también lo que hace la térmica, detecta como un sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, estos dos aparatos son importantes que estén al momento de instalar un horno eléctrico. Y sobre todo tiene que tener también, como cualquier casa, pero se los comento, como una línea, un cable a tierra, ¿sí? Es importante que tenga una descarga a tierra, lo que llaman que ponen la jabalina. Es importante que todas las instalaciones eléctricas tengan conexión a tierra, porque si hay una diferencia, una descarga o lo que sea, esa línea la lleva a la tierra y no queda dando vueltas que uno corre riesgos de electrocución, ¿tá? Bueno, les quería mostrar las resistencias. Voy a hacer un corte y agarro resistencias que les voy a mostrar. Les decía que las resistencias están hechas de un alambre especial que se llama Kanthal. El mejor alambre Kanthal que existe se lo conoce como A1 y es de origen sueco. Se llama Kanthal, creo que porque lo hicieron la fábrica que saliera de ahí. Hoy en día también hay alambres tipo Kanthal que se vende, que es un poco más económico, y hay de origen chino y de origen yanqui, creo. Pero bueno, creo que la diferencia es un poco cómo está hecho, sirven igual y son un poco más económicos. Igual, como siempre, bueno, cada uno sabrá, pero el momento que uno tenga que cambiar una resistencia, yo desde mi punto de vista, no es que a mí me ande sobrando dinero ni nada, pero cuando tengo que cambiar algo, trato de ir a la mejor calidad posible. Prefiero retrasarme un poco juntando el dinero para poder comprar el mejor material. Ese es mi punto de vista, no, pero bueno, no es que yo quiero que hagan eso, pero bueno, cuando tengan, si es que tienen alguna vez que cambiar resistencias, traten de conseguir el mejor alambre posible. Las resistencias, por lo general, o la mayoría de la gente las cambia, las saca, se pesa, digamos, pesa 133 gramos. Y vas a lugares, la llevas ellos y te la hacen, ¿sí? Yo aprendí a hacerlas, yo las sé hacer. Bueno, el alambre Kanthal es este, que así no les va a decir nada. Este es un rollo de alambre Kanthal. Cuando está nuevo este alambre,
es flexible, ustedes lo ven que está enrollado, no se quiebra. Les comento que es liso, suave y tiene como un brillo, ¿sí? Y esto uno es lo que enrolla. Hay que saber hacer las cantidades de vueltas que tiene. Hay de diferentes grosores, espesores de alambre. No todos los hornos llevan el mismo espesor de alambre y la misma cantidad de vueltas. Cuando está nuevo es liso y flexible. Uno puede enroscarlas y hacer las resistencias. Cuando está viejo, estos son tramos de resistencias viejas. No sé si la ven, espero que sí, que se me han roto de viejas. Cuando el alambre canta y con los usos va sufriendo un desgaste, como cualquier material. Cuando se va gastando, se pone áspero. Si ustedes pudieran tocarlo, verían que es áspero esto, cada uno, y no es flexible. Si yo lo quiero, se parte. Si yo lo quiero enrollar, vieron que se parte. El nuevo, sí, es flexible. De hecho, con este se hacen las resistencias. Cuando está muy gastado, se suelen partir. Es una característica. No sé si ustedes algún día se pueden comprar un horno, el horno es usado. Bueno, una cosa es ver las resistencias, ver en qué estado están. Si las tocan al tacto y están muy ásperas, es que están bastante usadas. Si están relativamente lisas al tacto y como de un color más brillante, son más nuevas. Igualmente nunca, no sé, ustedes sabrán, pero bueno, si necesitan ayuda al momento, si ustedes cuando vayan a comprarse, si es que se van a comprar un horno eléctrico, me consultan. Esto es un punto que hay que ver. Muchas veces también, yo inclusive en el horno ahora, tengo una resistencia, la tengo enganchada, porque como que se partió, se me partió, entonces en caliente, como era un alambre relativamente nuevo, uno la puede enroscar y sigue funcionando. La voy a tener que cambiar en algún momento, pero para que sepan que a veces por ahí en los hornos que están usados, a veces las resistencias están enganchadas porque se han cortado y uno, para no tener que cambiar toda, porque sabe que el alambre es relativo, que puede seguir dando, las enrosca. Eso sí, cuando vayan a hacer eso, si es que les toca hacer eso, son como tips que se me ocurren bueno, cosas que me parece buena que las sepan. Cuando uno tiene que enroscar una resistencia que ya está en el horno y está usada, tiene que estar caliente el alambre, tiene que uno darle calor, ¿sí? Ya sea de alguna manera. Yo generalmente lo hago con el quemador de gas que tengo, la caliento un rato y luego las enrosco. Si uno lo hace en frío en una resistencia que ya fue usada, se quiebra, no se puede doblar, no se puede enroscar, ¿sí? Bueno, eso por parte del alambre. ¿Tá? Bueno, sí, les dije que el de mejor calidad es el sueco, pero es el alambre Cantal original. Los otros le dicen alambre tipo Cantal. Son buenos también, son un poco más económicos. Nada. Bueno, después en todo horno, también en los hornos eléctricos, lo que tienen los hornos es una termocupla. En los hornos nuevos la termocupla viene dentro de una vaina, para decirlo, que puede ser de cuarzo, una vaina blanca que la protege. Entonces por ahí si tienen un horno nuevo o ven de comprarse un horno nuevo, dicen ¿dónde está la termocupla? Y está como en una vaina para protegerla. Bueno, esto es una termocupla común, de baja temperatura. Hay más cortas. Las termocuplas también son dos alambres que en la punta que va dentro del horno, estos alambres están enroscados y tienen un punto como de soldadura. Están protegidas por esta especie de vainitas y de acá salen las terminales donde irían los cables que luego irían a lo que es el pirómetro. En este caso esto es un pirómetro que tengo suelto, ¿sí? Acá vendría el cable que luego engancharía acá, los dos cables. Los alambres de la termocupla también son aleaciones. Hay termocuplas para baja temperatura y hay termocuplas para altas temperaturas. Las de alta temperatura, si no me equivoco, que pueden llegar a medir hasta 1600 grados,
También son aleaciones, una es platino-rodio, creo que es, me la anoté porque no, sí, platino-rodio, y esta es una común de cromo y alúmina, una termocupla común. Termocupla tipo K, eso es un dato que tienen que saber, termocupla tipo K, ¿sí? Es una especificación. Bueno, la termocupla lo que hace, ya sea dentro del horno o cuando uno hornea, esta por eso la tengo afuera, para hornear en otros hornitos, en horno a gas por ejemplo, lo que mide la termocupla, como esta es la parte que va adentro, tiene que ir adentro más o menos unos 5 o 6 centímetros y otro tanto afuera, el resto queda dentro de la pared del horno, mide la diferencia que hay entre este extremo que está dentro del horno y este que está afuera. Saca una diferencia y luego esa diferencia la pasa por la corriente eléctrica y la lleva hasta el pirómetro. Que el pirómetro está calibrado, funciona para traducir esa electricidad que se genera, esa corriente que se generó, la traduce en grados. Eso sería el funcionamiento de cualquier pirómetro o termocupla. Por otro lado, también existen, que no tengo para mostrarles, que se los cuento ya que estamos hablando de medir temperatura, los que son los conitos pirométricos. Los conitos pirométricos son como unas pirámides que supongo que deben haber visto, hay de muchas marcas y hay para diferentes rangos de temperatura. Están compuestos con materiales cerámicos. Tienen arcilla, tienen feldespato, tienen cuarzo, tienen, según para qué estén hechos, para qué temperatura, van a tener una composición distinta. Lo que hacen los conitos, uno los pone en el horno adentro, y según para qué temperatura, y uno puede ver después de la horneada si llegó a la temperatura deseada, más allá de tener un pirómetro, porque siempre hay unas diferencias, unos grados de diferencia. Si, no sé, vamos a poner que tenemos un conito para medir 1040 grados. Lo ponemos en el horno y hacemos la horneada. Luego de la horneada vamos a ver si ese conito permaneció derecho como una pirámide parada, es porque no se alcanzó la temperatura. Hay algo que está fallando ahí, o el pirómetro me estaba mintiendo. Si se dobló, es porque alcanzó la temperatura y estuvo un rato trabajando esa temperatura. Y si directamente se dobló tanto que llegó a ponerse como a ras del piso, como a derretirse un poco, es porque excedimos la temperatura. Esos conitos pirométricos está bueno sobre todo para medir cuando uno hace horneadas de alta, porque a veces los aparatos eléctricos por ahí fallan o uno no tiene el mejor. Entonces está bueno también manejarse. Habrán oído, ay, sí, hizo una horneada con O6, a cono A. Bueno, es eso lo que significa, ¿sí? Se venden en cajas o se pueden comprar sueltos también. Por otro lado, también una cosa importante que me gustaría decirles, ya sea en hornos eléctricos o en el horno que tengan, está bueno que al principio uno anote el tiempo en un cuadernito, el tiempo que le lleva cada proceso del horno. Lo prendí a tal hora, le hice 40 minutos de temple, no sé, tapé la tobera o cerré las toberas a tanto tiempo, apagué el horno a tanto otro tiempo, las tantas horas. ¿Por qué les digo esto? Porque les puede pasar, a mí me pasó, por eso me parece bueno decírselo, que un día se dan cuenta que el pirómetro no les anda. Oh, ¿qué hacen? ¿Se van a agarrar la cabeza? No, ustedes si van anotando a medida que van haciendo horneadas y están trabajando y saben que en el horno de ustedes hornear a baja temperatura les lleva tantas horas, hacer alta temperatura les lleva tantas horas, uno eso ya lo va teniendo presente, porque a veces también pasa de que hay muy baja tensión y vos ves que el horno no llega nunca y decís, ¿qué pasa? ¿Están dando mal el pirómetro? ¿Me está midiendo mal? ¿O hubo algún desperfecto? Y vos, bueno, está bueno tener los tiempos. Y otra cosa importante, está bueno que cuando van a apagar el horno, que ustedes saben, o aunque saben que se va a apagar el horno, ustedes vean por la mirilla el color que hay dentro del horno. Ese naranja amarillento, que ustedes aprendan a conocer ese color, porque ustedes, si un día tienen un desperfecto, más allá de que pueden calcularlo por el tiempo,
está bueno que vean antes de apagar el horno, por el color reinante, ustedes van a saber si alcanzó o no alcanzó la temperatura deseada. Son todas cosas que son que uno las va aprendiendo porque les va sucediendo cosas. A mí me ha pasado que se me ha roto el pirómetro, que se me ha roto la termocupla, que no medía bien y pasaban las horas. Y aparte uno empieza a ver por la mirilla, no, este color naranja no es tan amarillento, no es como el que estaba la otra vez que apagué el horno y que la horneada salió buenísimo. Ustedes tienen que aprender a manejar su horno, a conocerlo y a ir conociendo cómo es el color que hay cuando llegan a la temperatura que ustedes buscan, porque eso les puede ayudar muchísimo. Bueno, eso era un dato, ¿está? No me quiero extender. Porque me parece muy importante decírselos, porque por ahí a lo largo de las horneadas de la vida del ceramista les va a ocurrir problemas, como en todos lados. Bueno, el tema es saber tener las herramientas como para poder solucionarlo al problema, ¿está? Bueno, por otro lado, les quería hablar de la fibra cerámica, que había dicho que íbamos a hacer un capítulo aparte, y por qué yo no la aconsejaba. La fibra cerámica son materiales cerámicos, por ejemplo, cuarzo, tengo algunos óxidos, me los anoté, tienen circonio, cromo, óxidos de cromo y alúmina, me los anoté porque eran varios, que esos son llevados, todos estos elementos son llevados a un horno a 1900 grados aproximadamente. Donde, ¿qué pasa con estos elementos? Se funden y se transforman en lo que sería vidrio. Esto como vidrio, esto se deja enfriar y luego se muele y se muele y se muele y se muele. Y se muele tanto que se convierten estos vidrios, estos materiales cerámicos fundidos, se convierten en pequeños pelitos, pero la palabra no sería pelitos, se convierten como en pequeños vidrios, como agujitas muy pequeñas. Estamos hablando de micrones, no de centímetros, de micrones, ni de milímetros, ¿está? Micrones. Si uno los ve con el microscopio son como agujitas muy puntiagudas. Esto luego que fueron estos materiales que fueron fundidos y molidos, son como aglutinados, y conforman lo que es la fibra cerámica. Que de ahí sale lo que es la manta cerámica, puede ser como más tipo lana. Si ustedes ven y buscan hornos se van a dar cuenta que es como una lana, parece como un trapo blanco, ¿sí? Bueno, de eso está compuesta la fibra cerámica. Con el uso, como todo material, sufre desgaste. ¿Y qué pasa con la fibra cerámica? Estas agujitas o pelitos, para así decirlo, que uno no los ve, son imperceptibles, se van desprendiendo. Y eso uno lo inhala. Y eso es lo que hace mal. El trabajo cerámico es muy lindo, pero también hay que tener ciertos cuidados. ¿Se acuerdan que les decía de los polvillos, que ocasionaba silicosis? Este es otro, es un material que lo venden como la novedad, la cuestión moderna. ¿Por qué? Porque es liviano, porque es fácil de montar un horno con fibra, con manta cerámica. Y lo que tiene, que los hornos que tienen esta manta, suben más rápido de temperatura, también bajan más rápido. O sea que tardan menos en calentarse. Un horno de ladrillos tarda un tiempo más. Pero no es mucho lo que se ahorra de electricidad o de combustible, porque deben haber visto por ahí videos de hornos, sobre todo los yanquis hacen eso, de hornos para racú, que se levantan la tapa y quedan las piezas ahí todas al rojo. Bueno, esos hornos que levantan así tan livianos, están forrados de esta fibra cerámica. Y eso es muy malo inhalarlo, porque es lo que me fui. A ver, siempre hay que tener cuidado con las actividades. Inhalar polvillo todo el tiempo es malísimo para la salud. Inhalar eso todo el tiempo es muy malo para la salud. Yo les decía en la clase pasada, tengo amigas que tienen un horno así. Y sí, pero yo ya les he dicho, yo no sé qué haces vos con ese horno. La verdad que no está bueno. Lo tenés el horno en un taller que es grande, pero cuando levantás la tapa del horno, eso queda volando ahí. Y te lo terminas aspirando, se te termina acumulando. Y producen enfermedades las más leves, pero es gravísima la silicosis, y después problemas pulmonares, respiratorios, cáncer. Tienen que tener en cuenta eso.
Es lo que yo sé cómo se hace y por qué pienso que es perjudicial. También la contra que yo le veo a la fibra, a la manta cerámica o fibra, como quieran llamarle, al ir perdiendo esos pelitos, agujitas, con los usos y los usos, va achicando su espesor. Entonces, una manta que tenía un espesor así, con los usos se va desgastando. También si uno en la fruta pueden hacer así y vuelan los pelillos. No es algo que es firme. Y los hornos que tienen, no tienen buen apoyo, que tienen la manta cerámica, no tienen buen apoyo de las resistencias. Y las resistencias, también con el uso, se van bandeando y se van estirando demasiado dentro del horno. Les hago así, si ustedes tienen una resistencia así en la pared, tienen los soportes, la resistencia se va bandeando. Y eso tampoco es bueno. Y otra desventaja también, que en los hornos también hay un calor, que ahora se los voy a explicar, que es el calor irradiante, que es un calor que irradian también las paredes y el techo y las piezas dentro del horno, llegada a cierta temperatura. Los hornos de manta cerámica, el calor irradiante que generan es muy mínimo, porque no irradian como un ladrillo. Bueno, esto es lo que les quería explicar para que sepan. Ahora, por favor, si alguna tiene un horno que tiene fibra cerámica, no se preocupe, sencillamente cuando levanten el horno y pónganse una mascarilla, protéjanse las vías respiratorias, y si pueden ventilen el ambiente. Es una precaución que está bueno tener si tienen un horno así. Bueno, eso por ese lado de parte de hornos. Si tuvieran alguna duda, que van a comprarse un horno, necesitan un consejo, lo que necesitan, hablando de hornos eléctricos, porque sé que algunas ya tienen y otras por ahí están buscando. Y bueno, hornos usados siempre hay en ofertas, y el tema es, uy, yo no estará muy roto, se lo podré arreglar. Todos los hornos se pueden arreglar. El tema es ver si uno puede, si es más complicado arreglarlo, o sencillamente había que cambiar una termocupla o cambiar una resistencia. Por eso, si necesitan alguna vez algún consejo, aunque yo no soy palabra santa de nada, pero tengo un poquito más de experiencia, me ofrezco para ayudarlas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Otra cosa que les quería hablar hoy era de los combustibles. Ya hablamos de hornos eléctricos, bueno, vamos a seguir con los hornos a combustión, que es lo que veníamos hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de hornos a leña, que yo les decía que es mejor el formato circular y a gas también, sobre todo para nosotros que nos manejamos en pequeñas escalas, cuando hablo de leña, estoy hablando de leña blanda. No estoy hablando de leña dura. Cuando uno hace una horneada, supongo que lo habrán visto porque habrán hecho el año pasado, en inicial, habrán hecho horneada a leña. ¿Con qué le hicieron? Con madera de cajones, de pollo, de verdulería, recortes pequeños de pino. Es madera blanda lo que buscamos. ¿Por qué? Porque la madera blanda es la que genera la llama. Nosotros necesitamos, cuando hacemos una horneada, generar esa llama. Una madera dura, por ejemplo, uno piensa, ay, en la salamandra mando un quebracho. El quebracho no va a ser llama. El quebracho lo que tiene, que al ser duro se va a ir consumiendo de a poco y dura mucho esa madera y genera calor por mucho tiempo, pero no tenemos llama, que es lo que buscamos. Entonces, cuando hablamos de leña, para los hornos, estamos hablando de madera blanda, seca y estacionada. Si ustedes recuerdan alguno de los videos que les puse, había horneadas a leña, así tipo fogón, y lo hacían con ramitas. No era que talaban el árbol grande y un súper tronco. Luego por ahí ponían ramas más gruesas al final, pero estamos hablando de ramas que dan llama y que son pequeñas, finas, ¿tá? Los recortes de mueblerías de pino son buenísimos. Si tienen una carpintería y donde hay recortes de pino también son buenísimos. Y cuando hablamos de hornos a gas, nos referimos a lo que es gas envasado, el gas de garrafas, no al gas de la red.
porque el gas de la red uno lo podría utilizar, pero ¿qué pasa? El gas de la red no viene con la suficiente presión. Entonces, si uno quiere hacerse un horno a gas y usar el gas de la red, tendría que tener un aparato que es como un soplador, es un aparato que le genera, le da presión al gas de la red, y este es un aparato eléctrico. Entonces ahí ya dependés para hornear del gas y de la electricidad. Y más allá de eso, estos sopladores son muy ruidosos, son insoportablemente ruidosos. Estos se usan más en industrias, conectarse a la red de gas. Cuando uno está hablando de este tipo de horno, está hablando de usar gas de garrafa. El gas de garrafa genera atmósferas muy limpias dentro del horno, no larga humo, no es oloroso, uno puede hornear con garrafas en cualquier lado y no generar molestias. Sí, lo que uno para generar esa presión que necesita, supongo que también han hecho alguna horneada de racú, es el quemador. El quemador, estos quemadores que se conectan son portátiles, para decirlo, fáciles de manejar, no son ruidosos, son pequeños. Les muestro, supongo que ya vieron, este es mi quemador. Los quemadores uno se lo puede armar, lo que uno tiene que conseguir es la boquilla y esta parte de acá, que es el Venturi, que tiene esta rueda por donde entra más o menos aire, y esto es lo que yo compré aparte, mandé a hacer. El resto son todas piezas de gas que se consiguen en cualquier casa de gas. Los quemadores tienen, lo que generan es darle más presión, ¿sí? Más allá, que se llaman quemadores atmosféricos, y uno lo que genera abriendo o cerrando es que entre más o menos aire. Ya vamos a ver bien. Pero bueno, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Pero supongo que la tienen porque deben haber hecho horneadas también a gas en la escuela, ¿sí? Y también, bueno, otra cosa para comentarles así, en algunas industrias, sobre todo en industrias de ladrillos o de materiales refractarios, de placas refractarias, a veces trabajan con otro tipo de combustibles, con gasoil, queroseno, pero eso es a nivel industrial. Uno a nivel hogareño no trabaja así, ¿tá? Bueno, otra cosa que me había notado, muy importante, la diferencia, a ver, calor y temperatura. Calor y temperatura no es lo mismo, ¿está? El calor se mide en calorías, la temperatura se mide en grados. El calor es una forma de energía, podríamos decir que el calor es energía calórica, es una forma de energía. La temperatura es la intensidad de ese calor, de esa forma de energía, ¿sí? Cuando uno habla de temperatura, habla de intensidad y se lo mide en grados. Cuando uno habla de calor, habla de energía calórica. El calor, para que entiendan, actúa como un fluido, sí, como un fluido sería la palabra. De la zona más caliente fluye hacia la zona menos caliente. Por eso es la parte que les hablaba, que en estos hornos a combustión trabajamos con el principio de circulación de aire caliente, ¿sí? Tiene que haber una circulación de ese calor, de esa energía calórica que se genera, para que el horno llegue a la temperatura deseada. Y dentro del horno esté la temperatura lo más uniforme y pareja posible, para no generar zonas frías o calientes. El calor, esa energía se produce, esa energía calórica, se produce por un trabajo físico-químico, donde las moléculas se mueven, vibran, rotan, se trasladan. A través de la combustión
por eso hablamos de hornos a combustión, donde en una combustión está presente el oxígeno y el carbono que está presente en el combustible, ¿sí? Ya sea en la leña o en el gas. Se produce ese trabajo y el resultado visible es la llama, la luz que uno ve, es el resultado que uno puede ver. Existen 3 tipos de calor, es muy importante esto. Existe el calor por convección, que sería el calor viajero, y así lo vamos a llamar el calor por convección. Es el que circula y uniformiza la temperatura del horno. Por eso les decía que el calor actúa, para decirlo, como un fluido, porque fluye y va dentro del horno, y hago un movimiento circular porque pienso en un horno de formato circular, que les dije que es mejor, va recorriendo y calentando todo el interior del horno. Después existe el calor por conducción. El calor por conducción es un calor, una cosa, el calor por convección en los hornos eléctricos no es el que trabaja, ¿tá? Trabaja en los hornos a combustión este calor viajero, en los hornos eléctricos no hay este calor. Luego, el calor por conducción es un calor muy pequeño, muy mínimo y muy lento, que es el que se da a través de una molécula a la molécula de al lado, que se da en las piezas cerámicas, en las pastas cerámicas. Ese es un calor que se genera dentro de los hornos. Y después tenemos el calor irradiante, que es como de radiación, es el que se genera en los hornos eléctricos. Con ese principio de resistencia y de radiación trabajan los hornos eléctricos. La irradiación de este calor se empieza a producir dentro de los hornos cuando uno llega a lo que es el punto rojo, que es más o menos a los 800, 850 grados, donde las paredes y el techo de los hornos empiezan a irradiar en forma perpendicular, si esto es una pared, en forma perpendicular, el calor ese, y lo llevan hacia las piezas. Y las piezas también, eso es a partir del punto de 800, 850 grados empieza a estar este calor. Por eso es un calor también importante en los hornos, porque ayuda a devolver el calor a las piezas. Está más allá de la circulación, si estamos hablando de un horno a combustión. Es un calor importante y llega un punto, no sé si alguna vez lo vieron, no sé si tuvieron la suerte de verlo, se hace como el punto espejo, donde la pieza refleja la pieza de al lado, para decirlo, se ve como un reflejo. Este calor en los hornos que tienen fibra cerámica no existe o existen de manera muy pequeña, porque la fibra cerámica no irradia ese calor. Entonces, eso es otra desventaja de la fibra cerámica, ¿sí? Bueno, recuerden, el calor por convección, que es el que le decimos el calor viajero, el calor por conducción y el calor por radiación o irradiación. Ustedes verán que yo siempre, o por lo general, les hago un PDF de la clase. Esto me estaba acordando ahora. El PDF es a modo de apoyo, más allá de que tengan algo escrito por mí o los datos más importantes, les pido por favor que tomen apuntes de las clases que yo les hablo, y si hay algo que no quedó claro, por favor pregúntenme, ¿sí? Porque a veces uno se marea. Yo me anoto todos los temas que le tengo que dar, pero a veces por ahí me voy y no explico bien algo. Si tengo que volver sobre un tema, no tengo ningún problema. Bueno, y otra cosa, así terminamos porque me parece que se las estoy haciendo muy larga. Cuando uno tiene que poder calcular el poder calórico que va a necesitar para llegar a cierta temperatura con el horno que se construyó.
¿no es cierto? Con el horno que tiene. Estamos hablando de hornos a combustión, que vamos a construir o van a construir. Uno tiene que calcular ese poder calórico. Hay una regla, que se las digo, igual se las anoté en el PDF, que es muy sencilla, pero es así esa regla. Uno tiene que calcular el volumen interno del horno, y multiplicarlo por 270 kilocalorías, y eso nos va a dar como resultado el poder calórico necesario para bajas temperaturas, ¿sí? Es una regla. El volumen del horno multiplicado por 270 kilocalorías. Y nos va a dar el poder calórico que necesitamos para llegar a la temperatura baja, de baja temperatura, en el horno. Y también está esta regla para hornos de alta temperatura. Es el volumen interno del horno multiplicado por 370 kilocalorías. Y nos va a dar el poder calórico que necesitamos para poder llegar a hornear en nuestro horno para altas temperaturas. Esto se los doy en el PDF, pero se los digo también. Es una regla, se las hago cortita, es así. El volumen del horno para bajas temperaturas multiplicado por 270. Y para altas temperaturas, el volumen del horno multiplicado por 370 kilocalorías. ¿Sí? En el PDF, que es la parte que creo que lo voy a hacer la clase que viene, les voy a mandar el PDF ahora, pero va a quedar la explicación para la clase que viene, para no hacerla tan larga, les explico cómo calcular el volumen de un horno. Por ahí no lo saben, pero si estamos hablando de hornos cilíndricos o circulares, ahí les empiezo a dar fórmulas. Pero me parece que lo voy a dejar acá y esto los continuamos la clase que viene, porque me parece que va a ser muy larga, no para mí, pero para todo lo que estuvimos hablando. Aparte cuesta subirlo después a internet, está complicado ese tema, así que por eso no me quiero extender mucho. Bueno, me parece que por hoy es suficiente. La clase que viene retomamos esto último que estuve hablando y les explico. Si tienen alguna duda me preguntan por escrito y yo lo respondo en el siguiente video. Y bueno, espero no haber sido muy pesada. Cualquier cosa me consulta. Les mando un saludo muy grande.